Un saludo a todos. Este día ayudaré a desarrollar el contenido de la Guerra Fría, desarrollo y finalización. Recordarles que estaban viendo la unidad 2 y la guía 2 de la fase 2. Inicio de la Guerra Fría. Para empezar hay que entender qué fue la Guerra Fría. Este fue un episodio histórico que conllevó el enfrentamiento político, económico, social, militar, informático, científico y hasta deportivo de dos bloques, que se inició después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, entre el bloque occidental o occidental capitalista liderado por los Estados Unidos y el bloque del Este o oriental comunista liderado por la Unión Soviética. Entonces, Estados Unidos y la URSS habían luchado juntos contra los avances del nazismo en la Segunda Guerra Mundial, pero una vez desaparecido el enemigo común, se manifestó el gran abismo que había entre ellos, que era su sistema capitalista y su sistema socialista respectivamente. Entonces, el socialismo soviético y la democracia estadounidense se acusaban mutuamente de ser imperialistas y empezaron a constituir bloques militares. Estados Unidos y sus aliados, por su parte, formaron la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que se abrevia OTAN, en 1949, mientras que la Unión Soviética y sus aliados se unieron al Pacto de Varsovia en 1955. Fuera de Europa, Estados Unidos firmó alianzas con otros países americanos y asiáticos que le permitieron desplegar bases militares por todo el mundo y controlar las principales rutas marítimas. De igual manera, la Unión Soviética fue buscando aliados para tener sus bases militares y así ambas naciones usaron al resto de países como piezas de ajedrez en el juego de la política internacional. Entonces, Estados Unidos aumentó su influencia en Europa con la creación del programa de ayuda económica destinada a la reconstrucción de los países devastados por la Segunda Guerra Mundial. A esto se le conoció como el Plan Marshall. Por su parte, en 1949, la Unión Soviética, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumanía y temporalmente Albania fundaron el Consejo de Ayuda Mutua Económica, CAME, con el fin de coordinar sus políticas económicas y prestarse asistencia mutua. A esta organización se le sumarían posteriormente otros países. Entonces, la lucha entre los bloques. La Unión Soviética se mostraba firme en su propósito de consolidar una oposición en los estados de Europa Oriental, pues de esta forma levantaría un muro de contención a los avances del capitalismo. Aspiraba asimismo al triunfo universal del comunismo, utilizando como medio la propaganda y el apoyo directo a los grupos comunistas. Estados Unidos, por su parte, se manifestó decididamente dispuesto a frenar la expansión marxista en el contexto internacional. Para ello creó la doctrina Truman, que se comprometía a dar auxilio económico y militar a todos los países que opusieran resistencia a las tentativas de subyugación promovidas por minorías armadas o por presiones externas de los socialistas. Ahora bien, hay que entender en qué consisten ambos sistemas e ideologías. El comunismo es una ideología, una doctrina política y una forma de organización social que tiene como eje central la eliminación de las clases sociales y la supresión de la propiedad privada de los medios de producción. Esta ideología fue formulada por Karl Marx desde 1841, aunque él no es el único representante. El capitalismo es un sistema de organización económica donde el funcionamiento de la economía de la sociedad se fundamenta en las leyes de mercado y en la interacción de la competencia y el interés individual. Ahora bien, el rol del Estado en ambos sistemas. En una organización socioeconómica comunista, la figura del Estado es diferente a lo que comprendemos en la actualidad.
ya que al no existir propiedad privada, el Estado debe encargarse, en el mejor de los casos, de la administración y la distribución de los medios de producción, así como del empleo, para que todos los habitantes vivan en una igualdad de condiciones. En efecto, el Estado forma parte de la superestructura de la que habla el comunismo. En algunos tipos de capitalismo ni siquiera existe el Estado. Y es que para el capitalismo el Estado es un ente regulador de la actividad económica, que influye en la misma en tanto sea necesario. Existen estados más influyentes y otros apenas reguladores de normas básicas, pero la figura del Estado está presente en todo régimen capitalista, pero sin restringir los procesos económicos. La propiedad privada de los medios de producción. Esta es una de las medidas más radicales que lleva consigo el comunismo, ya que sostiene la idea de la expropiación de los medios de producción. Para Karl Marx, una persona puede tener bienes personales, tales como un coche o una vivienda, pero para este pensador, el problema consecuente de la lucha de clases deriva de la propiedad privada de los medios de producción, es decir, las fábricas o empresas son estas las que deben estar en manos del Estado y al servicio del proletariado para evitar los subsecuentes problemas. En cambio, en el capitalismo, la propiedad privada de los medios de producción se encuentra en las manos de los dueños de las mismas. Entonces, estos pueden ser capitales privados o públicos. Clases sociales. Para el comunismo debe existir una única clase social, que es la trabajadora u obrera. Para el capitalismo existen dos clases sociales. Una es el dueño burgués, que es aquel que posee las fábricas y los bienes para que los empleados trabajen y que también es llamado capitalista. Estos son los dueños de los medios de producción y los que perciben la mayor parte de la ganancia de la clase obrera. La otra clase social es el proletariado, que son los carentes de capital y los que solo poseen su fuerza de trabajo, que es la que brindan al capitalista a cambio de un salario. Aquí entra el tema de la moneda. La moneda, en el comunismo, los trabajadores no reciben pago por su trabajo, sino que reciben aquello que necesitan según un acuerdo previo. En el capitalismo se percibe un pago ínfimo o mínimo y la ganancia mayor la retiene el dueño de la fábrica o de la empresa. A esto se le conoce como la teoría de la plusvalía. Ejemplos de comunismo. A lo largo de la historia hubo muchos países que pasaron por el comunismo. Estos son Albania, Alemania del Este, Angola, Benín, Bulgaria, Camboya, Checoslovaquia, China, Congo Brazzaville, Corea del Norte, Cuba, Etiopía, Granada, Hungría, Mongolia, Mozambique, Polonia, Rumanía, Somalia, la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o URSS, Yemen del Sur y Yugoslavia. Actualmente solo se reconoce que existen 4 ejemplos de comunismo, que son Cuba, China, Corea del Norte y Laos. La Guerra Fría. Para entender más, fue un enfrentamiento político, ideológico, social y cultural que se desarrolló entre los años 1946 o 1945 hasta el 1989, entre dos bloques de países liderados por los Estados Unidos de América y por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). No fue un conflicto armado, sino que constituyó más bien una amenaza permanente de conflicto entre los dos bloques. Las dos superpotencias armadas, con armas nucleares por cierto, no llegaron a enfrentarse directamente. Por eso fue una guerra fría, porque nunca se declararon la guerra. Pero sí lo hicieron de una forma indirecta, en múltiples conflictos externos, en el marco de una estructura internacional bipolar. Y es que el mundo estuvo en vilo por
muchas décadas. Dio paso este conflicto al muro de Berlín. Se dividió el mundo en dos bloques aparentemente irreconciliables, por lo que se dice que el mundo fue bipolar, o se era socialista o se era capitalista. Y el fin de la Guerra Fría supuso la disolución de la URSS y la eliminación de la Unión Soviética como país, así como la adopción casi total del capitalismo como modelo económico, político y social universal. Entonces, las consecuencias de la Guerra Fría fueron muchas. Bueno, esto sería todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada y bendiciones.